San Martín decía que aquel que no es capaz de defender sus convicciones no puede mandar. Es el grave problema de la política en la Argentina. Muchos años sin defender las convicciones. Aquel que no es capaz de defender sus convicciones no puede mandar. El que manda tiene que tener convicciones. Y además no tiene que tener debilidades. Tiene que ser un ejemplo. El que tiene debilidades tiene pies de barro. Lo acuestan con una manguera. Y esto se puede transferir a la política, porque la política es esencialmente el mando. Es convencer al ciudadano de que lo vote a uno, y lo sé porque he sido diputado, intendente, etcétera, etcétera, sin emplear método coercitivo, porque en el cuarto oscuro nadie le puede decir al ciudadano qué es lo que tiene que votar, nadie lo puede obligar. Por eso lo obligan de otra forma. Lo obligan con falta de educación, lo obligan con empobrecimiento, lo obligan sin trabajo, lo obligan con la imposibilidad de acceder a la propiedad privada. Entonces el ciudadano no es libre. Y el soldado es libre si está bien educado y si está bien conducido. Y se ejerce fundamentalmente la virtud, dos de las virtudes cardinales más importantes. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza son las 4 virtudes cardinales o morales. Prudencia no es cautela. Solo el prudente puede ser ilimitadamente audaz. Porque prudencia es la virtud que nos coloca en contacto con la realidad objetiva, nos hace ver las cosas tal cual son. Es una virtud política también. En política, en ciencia política, prudencia se le dice solercia. Si yo no soy prudente y no veo la realidad, se me mueren los hombres en combate. Tengo que ver la realidad para llevarlos al combate. Y después hay que ser justo. Justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es un modo de conducta habitual que en forma constante e inalterable nos hace dar a cada cual lo que le corresponde. Virtud del jefe, virtud del que manda. En forma constante e inalterable, siempre. Y sin cambiar la forma, sin cambiar la ley, sin cambiar el eje o la norma con lo que se juzga. Y después están las otras 2 virtudes fundamentales que son personalísimas. Fortaleza y templanza. Hay que ser fuerte para ordenar. Porque uno ordena y en combate, una vez que termina el combate, que es toda alegría, cualquiera sea el resultado, los 2 bandos paran y se detienen a recoger sus heridos y a contar sus muertos. Subalternos que murieron o están heridos por las órdenes que uno imparte. Aldo, Y entonces hay que ser fuerte para ordenar y hay que tener templanza para aguantar los daños. Para aguantar los daños que se sufre, ¿es cierto?, en el mando y en combate. ¿Cómo es para un jefe tener que hacer cumplir con su gente una orden que usted ya sabía que era mandar a su gente Eso a la muerte? Es difícil, por eso cuando hablamos de las virtudes cardinales, hablamos de las 2 virtudes personalísimas, fortaleza y templanza. El jefe tiene que tener fortaleza para mandar, para ordenar, y tiene que tener templanza
para aguantar las pérdidas. Pero para nosotros, los comandos, paracaidistas, que vivimos trabajando juntos durante muchos años y nos juntamos, perder un subalterno, cumpliendo nuestras órdenes, es como perder un hermano o un hijo, y hay que aguantarlo, no hay alternativa. ¿Y se acuerda qué les dijo a Bersesi y a su sección antes de mandarlos a esa misión al Monte Simón? No te escucho bien. Sí, ¿se acuerda qué les dijo? ¿Cómo los arengó a José Bersesi y a su sección antes de partir a Monte Simón? No hace falta arengar a los comandos. Nos conocemos hace años. Somos como te acabo de decir, padre, hijo o hermano. ¿Y usted? Con mirarnos es suficiente. ¿Y usted cuándo se entera del resultado de esa misión? ¿Y cómo se entera? No, nos enteramos cuando terminó el conflicto, de los prisioneros y de los muertos, porque no teníamos comunicaciones, no había. Vamos al principio. Dale. ¿Cómo lleva uno a una guerra? Primero hay un conflicto, hay un problema en las relaciones internacionales. La política exterior es la verdadera política. Y en la política exterior un Estado define amigos y enemigos. ¿Cómo se prepara uno para enfrentar a los enemigos? De acuerdo a la peligrosidad. Pero contra un Estado enemigo, si yo me preparo para enfrentarlo en caso de conflicto, primero tengo que definir quién es el enemigo, después tengo que definir un plan de campaña. Y después del plan de campaña tengo que definir las necesidades de equipamiento y de personal y de organización para enfrentar ese plan de campaña. ¿Para qué estaba preparado las Fuerzas Armadas Argentinas? Preparadas y entrenadas. Estaban preparadas y entrenadas y equipadas para enfrentar un conflicto con Chile en la cordillera estival. En la cordillera estival, es decir, en verano, contra un enemigo, las Fuerzas Armadas chilenas, que nos iban a presentar un combate de baja densidad, como la que podemos desarrollar nosotros. En la cordillera estival, en la cordillera en verano, un combate de baja densidad. Fuimos a 400 millas de la costa, a un combate aeronaval, con un enemigo, la NATO, que nos iba a presentar un combate de alta densidad en las puertas del invierno. Concretamente, si yo voy a clavar un clavo, ¿qué busco? ¿Un destornillador o un martillo? Un martillo. Con un destornillador va a ser difícil. Nosotros fuimos a clavar un clavo con un destornillador y casi lo logramos. Las Fuerzas Armadas Argentinas, gracias a la voluntad y el heroísmo de nuestros soldados, casi lo logramos. Las condiciones eran tremendas. El soldado argentino soportó la rigurosidad del clima y del terreno heroicamente, todos, sin los instrumentos necesarios para enfrentarlo. Esta fue la realidad del combate en Malvinas, y el soldado argentino, que muchos denostan, ¿es cierto?, se comportó heroicamente. Perdón, pero me emocioné.
Y estábamos preparados para una cosa e hicimos absolutamente otra. Y le provocamos al inglés un daño, el daño más grande que tuvieron desde la Segunda Guerra Mundial en el menor plazo, en el corto plazo. Los ingleses todavía no entienden cómo los argentinos hicimos, le causamos el daño que le causaron las tres fuerzas: la Marina, la Aeronáutica y el Ejército, en el caso nuestro también con un escuadrón de gendarmes.